enfocamos en el colesterol LDL, pero hay otro riesgo residual que es el que nosotros llamamos en aquel paciente que por ahí ya tenemos esos valores controlados, que igual tiene eventos cardiovasculares, y es a donde tenemos que enfocar y evaluar qué es lo que está pasando. Un poco la idea de la presentación la vamos a dividir en dos, después veremos de acuerdo a los tiempos si hacemos las dos o lo que ustedes prefieran. Pueden interrumpir cuando quieran, es una charla, digamos, entre colegas, así que cuando quieran hacer una pregunta o si se pone, digamos, muy pesada la conversación, vamos haciéndola por otro lado. Así que la primera parte va a estar dedicada un poquito más a lo que es el riesgo residual inflamatorio, y la segunda parte de la charla va a estar enfocada más a lo que es lipoproteína A, que seguramente cada vez se están escuchando más, cada vez hay un poco más de información, a pesar de que esto ya viene de la década del 60, recién ahora estamos interpretándolo un poco más, aprendiendo, y seguiremos aprendiendo en el transcurso del tiempo por ahora. A veces por ahí las presentaciones me gusta un poco arrancar con un caso clínico que es un poco más ameno como para empezar, un caso de todos los días. Este es un paciente de consultorio, un hombre de 72 años, fumador, actualmente sigue fumando cerca de 15 cigarrillos día, hace una actividad física irregular, poca caminata, poca actividad, poco tipo de ejercicio. Como antecedente presenta que en el 2018 se internó por un síndrome coronario agudo, entró por una angina de pecho por guardia, en el electro no tenía supradesnivel de segmento ST, así que por encima que la troponina era positiva, se lo decidió estudiar en ese momento a las 24 horas de la internación, como hacemos con todo síndrome coronario agudo sin supradesnivel de segmento ST. En la cinecoronariografía lo único que pudimos encontrar fue una arteria diagonal, que es, digamos, una arteria más secundaria, digamos, que tenía obstrucciones severas pero en forma difusa, y al ser toda esa arteria que era de fino calibre se decidió no tomar ninguna conducta en ese momento. El resto de las arterias, coronaria derecha, tronco, descendente anterior, ninguna tenía ninguna obstrucción de grado significativo. En ese momento se decidió continuar con tratamiento médico. El paciente venía medicado con aspirina, beta bloqueantes y rosuvastatina en altas dosis. Continuó fumando este paciente, pero estaba estable, asintomático, y por consultorio su médico de cabecera o su cardiólogo le pide de rutina un perfil de lípidos. Su LDL estaba más que controlado, tenía un LDL de 31. Nosotros generalmente buscamos estos objetivos de LDL, no bajamos nunca las dosis de las estatinas, mantenemos estas dosis altas a pesar de que el paciente tenga estos niveles de LDL. El LDL no tiene nunca un comportamiento en J como hace la hipertensión, que muchas veces los niveles muy bajos de hipertensión pueden ser perjudiciales para el paciente. El LDL tiene una curva bien descendente y nunca hace una curva en J que puede ser, digamos, sabiendo que no es perjudicial para el paciente tener niveles bajos. Hace algunos años, digamos, había una controversia muy alta en el hecho de que se creía que los pacientes con niveles de colesterol muy bajos podía ser perjudicial, mayor incidencia de cáncer, mayor incidencia de diabetes, y eso realmente se ha visto en la gran mayoría de los estudios clínicos randomizados, que pacientes pueden estar con 20 de LDL y no tienen ningún riesgo. El LDL fisiológico en los recién nacidos es cerca de 20, después con el medio ambiente, con la edad y el crecimiento, cerca de la adolescencia, digamos, con la niñez ya empieza a aumentar los niveles de LDL, pero el LDL al nacer es sumamente bajo. Un eco que era normal y una ergometría que hace un doble producto bajo. Esto generalmente, como venía con beta bloqueantes, no llegó a ser demasiado carga, pero como se llama, no hizo ningún signo de isquemia y estaba asintomático. Se le pidió una proteína C reactiva ultrasensible que nos dio alta, valores por encima de 2.5 ya son elevados. Una lipoproteína que era normal, estaba por debajo de 75, 100, depende del laboratorio, y un ácido úrico estaba levemente elevado. Así que bueno, dejamos esta pregunta en el aire, que queremos irla contestando con el transcurso de la presentación, pero bueno, ¿qué valor le damos a un paciente que tuvo un síndrome coronario agudo, que es un paciente de alto riesgo, que está en prevención secundaria por su síndrome coronario agudo? Si esta proteína C reactiva tiene algún rol o cómo la interpretamos. Cabe aclarar que este paciente, su proteína C reactiva no era por ningún proceso inflamatorio, digamos, infeccioso o nada, sino que la tenía.
Seguramente, si leen cualquier artículo de cardiología, van a un congreso de cardiología nacional, internacional, probablemente el primer párrafo de cualquier artículo de cardiología va a arrancar diciendo que la enfermedad cardiovascular sigue siendo hoy en día la primera causa de morbimortalidad. A pesar de todo el arsenal terapéutico que contamos hoy en día, esta mortalidad la veníamos controlando tanto en hombres como en mujeres, pero en los últimos años ha vuelto a ascender. Interpretamos que este descenso de las curvas fueron a partir del uso mayor de estatinas y sobre todo de estatinas en altas dosis. Y el ascenso probablemente esté ahora relacionado con que, a pesar del arsenal que tenemos y las nuevas drogas que podemos manejar, hay un remanente que va más allá de este colesterol LDL, que es el que debemos trabajar. Así que esto realmente debería ser una alerta para nosotros. Esta frase de que la enfermedad coronaria, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte, ya deberíamos empezar a bajar esos riesgos y pensar en cómo podemos lograr que esta pase a ser dentro del grupo de enfermedades raras, con toda la terapéutica que contamos hoy y la prevención que queremos hacer. Nosotros como cardiólogos nos basamos mucho en lo que son las guías. Las guías nos dan una pauta de cómo interpretamos al paciente, cómo lo estratificamos, cómo lo manejamos, qué objetivos buscamos de colesterol LDL. Estas son las guías europeas, que generalmente son las que más utilizamos acá, son un poco más las que se adaptan a los valores y al manejo nuestro cardiológico. Están por supuesto las americanas también, que las utilizamos, pero hoy en día nos manejamos más, son más prácticas las europeas que las americanas. Los europeos dividen de acuerdo al riesgo cardiovascular que tiene cada paciente. Está el paciente de bajo riesgo, que no ha tenido ningún evento, que es sano, no tiene ningún factor de riesgo, que tiene un muy bajo riesgo. Y ellos proponen un valor de LDL por debajo de 116. Nosotros, el objetivo primario es el LDL. Después vienen el resto de los componentes del perfil lipídico. El HDL y los triglicéridos entran por debajo. Siempre buscamos bajar el LDL, a menos que los valores de triglicéridos estén por encima de 500 o más, que por el riesgo de que el paciente pueda tener una pancreatitis, bajamos los triglicéridos antes que el colesterol. Como bien sabrán, el LDL por encima de 400 no puede estar informado en ningún laboratorio. Si el laboratorio lo informa, no es correcto, porque por la ecuación de Friedewald, que es la que se utiliza habitualmente, que es la que la mayoría de los laboratorios se utiliza, no se podrían medir los triglicéridos, el LDL cuando el triglicérido está por encima de 400. El HDL, hace algunos años le dábamos importancia, hoy en día el HDL ha perdido un poquito su rol, o digamos, estamos todavía cuestionándolo realmente cuán bueno es. El HDL es lo que la gente le llama el bueno. La palabra bueno creemos que hoy en día está quedando grande, o sea que no sería tan bueno como se cree. El HDL cumple una curva en U. Los valores muy altos o muy bajos son de riesgo. Los intermedios podrían ser protectores. Tener 90 o 100 de HDL no es para decirle al paciente quédate tranquilo que tenés el colesterol bueno. Hoy en día se está pensando y se sabe que esos valores tan altos pueden llegar a ser perjudiciales en riesgo cardiovascular o en eventos cardiovasculares para el paciente. Bueno, avanzando tenemos los de riesgo moderado y ya vamos a los de alto o muy alto riesgo, en los cuales buscamos objetivos muy bajos de LDL. Seguramente estos tres grupos de pacientes, este se agregó últimamente, pero estos dos, que son los de alto o muy alto riesgo, busquemos un LDL de 70 o de 55. Y en aquellos pacientes que son de alto riesgo, porque ya tuvieron un síndrome coronario agudo, porque son renales crónicos con un pH de creatinina muy bajo, son diabéticos con daño de órgano blanco, que vuelven a hacer otro evento dentro de los 2 primeros años del anterior, ahí buscamos un objetivo de 40. Lograr esto no es fácil, porque las estatinas, digamos, bajan los niveles de LDL, pero hay veces que hay que ver desde dónde arrancamos y si el paciente, otra complicación que muchas veces vemos es que el paciente muchas veces no tolera bien estas estatinas en altas dosis. Contamos con estatinas de moderada intensidad
reducen el colesterol LDL cerca de un 30%. Las de alta intensidad, que son las que más utilizamos, sobre todo en pacientes en prevención secundaria, que ya han tenido un evento, que reducen el LDL un 50% aproximadamente. Cuando adherimos ezetimibe, que tiene otro mecanismo de acción a nivel intestinal, junto con una estatina de alto riesgo, le sumamos una reducción de un 65%. Y después empiezan a venir los inhibidores de PCSK9, un grupo de drogas nuevas que ya tienen sus años, como el evocolumab o alicolumab, que son anticuerpos monoclonales que actúan directamente sobre la PCSK9. La PCSK9 es una proteína que actúa a nivel hepático sobre el receptor de LDL. Normalmente en la superficie del hepatocito hay receptores para el LDL que en algunas patologías como la hipercolesterolemia familiar no están presentes o están disminuidos y el LDL no se puede unir al receptor y degradarse, o sea que hay mucha cantidad de LDL circulante. Esta proteína PCSK9 lo que hace es unirse al receptor de LDL y destruirlo, entonces también genera mayor cantidad de LDL circulante. Entonces los inhibidores PCSK9, perdón que la repetición digamos, pero el inhibidor de PCSK9 entra dentro del hepatocito, son digamos, como es un anticuerpo monoclonal, se da en forma subcutánea, se puede dar mensualmente o quincenalmente, depende de la droga, que hay dos en el mercado, y actúa directamente sobre el receptor de LDL destruyéndolo. Perdón, sobre esta proteína PCSK9 destruyéndolo y teniendo el receptor habilitado. En forma aislada, que pocas veces se utiliza, se logra una reducción del 60% de LDL, combinada con estatinas de alta intensidad un 75% y con estatinas más ezetimibe cerca de un 85%. O sea que podemos lograr una buena reducción del LDL. El tema después vendrá de hablar de la parte económica, sobre todo con estos PCSK9 y cómo logramos, digamos, que el paciente mantenga alta intensidad de estatina con ezetimibe y pueda tolerarlos sin ningún efecto adverso. Estos son solo la forma de recordar cuáles son las estatinas de baja, moderada o alta intensidad. Acá en Argentina de baja intensidad solo tenemos la simvastatina, que cada vez se usa menos por la poca potencia que tiene. Ya utilizamos más, sobre todo de moderada, que tenemos la atorvastatina de 10 o de 20, o la Rosus 510, o Simba 20 o 40. Y por ahí la pitavastatina, que ha vuelto, digamos, a resurgir, que realmente a veces tiene una por ahí mejor tolerancia, digamos, por la parte muscular. El resto, la pravastatina, la fluvastatina, actualmente en el mercado ya no están. Y las de muy alta intensidad, que son los pacientes que salen después de un síndrome coronario agudo, un accidente cerebrovascular, que entrarían la rosuvastatina 20 o 40, más la de 40, y la torva 40 o 80 miligramos. No sé si tienen experiencia en utilizar estas dosis así tan altas y seguramente tendrán también la consecuencia que a veces puede producir el tema de la parte muscular, que a veces es tan difícil de interpretar o evaluar realmente si es la estatina, si es una mialgia crónica que por ahí un poco se exacerbó por esto, si es el efecto nocivo que tan mal nos hace, el efecto de el paciente recibe la estatina y ya con anticipación ya piensa que le va a hacer mal, porque a la mujer, al vecino, al tío, a la abuela le duele, ellos ya saben que probablemente les puede llegar a doler y cómo interpretamos. Después vendrá si pedimos CPK, no CPK, a quién le pedimos, cómo la evaluamos, cómo la interpretamos, si la CPK da normal y el paciente igual tiene mialgias, si podemos hacer una prueba error de suspenderla 15-20 días y ver a ver cómo toleran esos días, volver a retomarla por ahí en una dosis menor. Tratamos de no usar tratamientos escalonados día por medio, 2 veces por semana, 3 veces por semana, porque realmente no hay nada escrito en eso, pero bueno, hay veces que en algunos pacientes que necesitamos sí o sí medicarlos, sobre todo en prevención secundaria, podría ser como último recurso alguna forma ante nada, darle una forma así de escalonada de estatinas. Bueno, no para aburrirlos, pero vean la cantidad de trabajos y trials que hay con estatinas, con hipolipemiantes, hacia estatinas, que estos fueron los primeros, capaz que alguno habrá escuchado, el 4S, que fue el primero,
porque eran estatinas, 444 pacientes que recibieron simvastatina, después los estudios en la Fuerza Aérea. Estos eran estudios al principio se comparaba estatina versus placebo, después se vio que realmente ante el gran beneficio de la estatina ya no era ético compararla con placebo y se la empezó a comparar con otras estatinas, como estudios más recientes, que pueden ser algunos de estos, el Pruvit, el de la Z o el TNT, diferentes drogas, todas estatinas. Después, cerca del 2015, tuvimos los resultados del Impruvit, que el Impruvit fue un estudio que nos ayudó podíamos utilizar una estatina junto con una no estatina que fue el ezetimibe. 40 miligramos de simvastatina más ezetimibe. Gran reducción en los niveles de LDL y un beneficio, no fue tan importante, pero sí fue un gran beneficio, digamos, o una gran noticia, y eso lo que nos aportó fue también que en las guías se bajó el objetivo del LDL y ese 55 viene a partir de acá. De acá sale ese 55 para los pacientes de alto riesgo. Estos ya son estudios más recientes con inhibidores de PCSK9 como el Fourier y el Odyssey, con aliquotumab y evolocumab, y este es uno de los últimos estudios con hipolipemiantes no estatínicos, que es el ácido bempedoico. El ácido bempedoico, después voy a dar un gráfico, es una droga relativamente nueva, acá en Argentina todavía no la tenemos, que actúa 1 o 2 pasos por encima de las estatinas, o sea que no actúa sobre la H-CoA reductasa, sino que actúa sobre la ATP liasa. Se la está indicando para aquellos pacientes intolerantes a las estatinas. No tiene un gran poder, sino que es un 30% de reducción, tiene una buena tolerancia y ha mostrado beneficio en reducción de eventos cardiovasculares. Nosotros generalmente los cardiólogos buscamos puntos duros, somos bastante exigentes en los resultados que queremos buscar. No solamente buscamos bajar el colesterol LDL, sino que buscamos que esa reducción del colesterol LDL se demuestre en eventos cardiovasculares. Para eso, digamos, buscamos pacientes se incluyen en la mayoría de los casos pacientes de alto riesgo y evaluaciones en 5 o 10 años de seguimiento para ver los resultados. Los otros estudios que están en marcha son el Orion, que acá este Orion es una droga más nueva todavía, que ya ha llegado acá a Argentina, que es el Inclisiran. El Inclisiran es una droga que actúa con sobre el ARN, son las drogas nuevas que están en marcha, que es un ARN de pequeña interferencia, a eso se refiere. Y lo que actúa es directamente sobre el ARN mensajero de vuelta del PCSK9. Entonces inhibe la síntesis del PCSK9. Es lo que se viene, todo lo que es el ARN, como las drogas, como las vacunas del COVID, bueno, ya están en marcha también para estatinas. Esto se da 2 veces por año. Es una aplicación que se da 2 veces por año. Además, el paciente debe seguir tomando, por supuesto, estatinas o ezetimibe en altas dosis, pero con esto logramos una mayor reducción y está indicado en aquellos pacientes que los tenemos con atorvastatina 40-80 o rosuvastatina 40 miligramos y no logran ese objetivo de LDL. Son para casos más particulares. Bueno, sabemos que reducir o bajar los niveles de LDL en un milimol, que sería más o menos únicamente a 40 miligramos por decilitro, logramos una reducción de cerca del 30% de eventos cardiovasculares. Bueno, pero ustedes dirán, ¿qué pasa con el resto del 70%? Bueno, eso es lo que estamos buscando y trabajando hoy en día. No quedarnos contentos con solamente un 30%, sino que sabemos que tenemos que ir un poquito más allá. Estas son las drogas que contamos hoy en día. Las estatinas actúan acá a nivel de la H-CoA reductasa, el ácido bempedoico, que como les conté es este fármaco nuevo. Muchas gracias. Este fármaco nuevo que está sobre todo indicado, digamos, para pacientes intolerantes a las estatinas, que actúa un paso más arriba que las estatinas. Después tenemos el ezetimibe, que actúa a nivel intestinal, sobre las vellosidades del intestino, sobre la Niemann-Pick C1 Light, y después
los anticuerpos monoclonales, que son los PCSK9, el inclisiran que les conté, que actúa más acá a nivel del ARN mensajero. Y estas ya son drogas más específicas que actúan más a nivel de los triglicéridos, sobre todo en, como se llama, en hipertrigliceridemias muy severas, como el síndrome de hidrometeoremia familiar, está dentro del grupo de enfermedades raras, pero que pueden estar, son pacientes que de 1 en 1 millón pueden tener valores de triglicéridos por encima de 800, 900 o 1000, con varios, con frecuencia hacen el episodio de pancreatitis. Son pacientes que rotan hasta llegar a un diagnóstico por 4 o 5 médicos, arrancan ya con pediatra, nutricionista, endocrinólogo, cardiólogos, clínicos, hasta que alguien, digamos, puede o se le prende la alerta de que puede llegar a ser un síndrome de kilomicronemia familiar, que hoy en día con un test genético puede tener un diagnóstico. Hay medicación, realmente inalcanzable el costo acá en Argentina, inalcanzable. Se puede lograr a veces con algún tipo de amparo o cosa, pero no es fácil, digamos, que puedan acceder a este tipo de medicamentos. Y el lomitapide, que es una droga que por ahí la van a escuchar, que está destinada sobre todo a aquellos pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota. Bueno, capaz que esta diapositiva ya la han visto, saber que las estatinas, por cada duplicación de la dosis, logramos solamente un 6% de reducción. Muy poco es lo que reducimos si de simvastatina o cualquier estatina aumentamos de 10 a 20, 6%, de 20 a 40 otro 6%, y si logramos la máxima dosis es un 80%. Para esto, para llegar a 80, muchas veces necesitamos hacer 3 pasos de titulación. Y sabemos que estos 3 pasos muchas veces el paciente abandona la medicación, empieza con dolores o nos vuelve a la consulta porque no toleró las estatinas. Hoy en día sabemos que con la dosis inicial de una estatina más ezetimibe, en un solo paso logramos lo que antes buscábamos en 3. Evitemos la inercia médica, esta inercia de querer llegar y subir. A veces la combinación de drogas que estamos tratando de aquellos pacientes que salen de unidad coronaria ya salgan con 20 de rosuvastatina más ezetimibe o 40-10 o lo que sea. Hay ya combinados que vienen en una sola pastilla genera mayor adherencia, lo sabemos por hipertensión, que el paciente si tiene 3 drogas en distintos comprimidos, probablemente alguno lo deje, no lo pueda comprar, se olvidó, en cambio en un comprimido 3 drogas funciona mucho mejor. Y evitemos la inercia médica. Llegamos al mismo objetivo con la combinación que con 3 drogas, con tres titulaciones. Y bueno, yendo un poquito más a lo que es la inflamación o el riesgo residual, más que inflamación, porque en esta diapositiva podemos ver que hay más de un riesgo residual. Puede haber un riesgo residual lipídico, que después vamos a hablar, que probablemente la lipoproteína puede estar acá presente, que hay más allá de las estatinas para tratar a nuestros pacientes. El riesgo inflamatorio, que es un poco lo que vamos a hablar más en detalle, con algunos trabajos que comenzaron con el canakinumab, con la colchicina, que hoy en día sabemos que da mucho beneficio a nuestros pacientes, la proteína C reactiva que ROS tiene, el riesgo metabólico en aquellos pacientes con sobrepeso, obesidad, con las drogas actuales como el agonista de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, sobre todo en aquellos pacientes diabéticos, con insuficiencia cardíaca, cardiopatia isquémica, saber que es una droga que va más allá de su función como fue creada para control de la glucemia, sino que el beneficio cardiovascular es enorme que tienen estas 2 drogas. La doble agregación antiplaquetaria, que muchos pacientes tratamos de que continúen, sobre todo aquellos que han tenido un síndrome coronario agudo, que tienen colocado un stent, que tienen enfermedad coronaria en otros vasos. Muchas veces dejamos tratamiento con antiagregación doble, que puede ser ticagrelor o prasugrel, por más tiempo del que veníamos utilizando. O dosis bajas de rivaroxaban, un anticoagulante de los nuevos, como se lo decía antes, sobre todo para aquellos pacientes con enfermedad vascular periférica. O sea que hay un gran riesgo residual que va más allá del LDL para tratar.
Pero bueno, la vida real o el consultorio que vivimos a diario nos muestra sobre todo en este registro de CONAREC. CONAREC es el Consejo Nacional de Residentes en Cardiología. Hizo una publicación en el 2021, ellos hacen realmente registros todos los años, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular. Bueno, en el 2021 hicieron de manejo o cumplimiento de metas en pacientes tratados, buscan diferentes sanatorios, hospitales, acá en Buenos Aires y fuera en el interior, para ver un reflejo de qué es lo que nos pasa. Y esto es lo que vemos en el consultorio. Cerca de solamente un 30% de los pacientes que venimos tratados logra las metas de la SAC del 70%, del 70 miligramos, solamente un 30%. Si nos ponemos más exigentes y buscamos un 55 miligramos por decilitro de LLDL, solamente un 16%. Y ni qué decir si el paciente volvió a tener un evento y somos más exigentes todavía. Casi ninguno llega a ese objetivo. Pero bueno, esto también pasa afuera, no es que acá estamos haciendo las cosas mal, sino que afuera también pasa lo mismo. El registro Da Vinci, que este es un subestudio de Alemania, pero en otras ciudades de Europa también se vio lo mismo, cerca de la mitad de los pacientes está con estatinas de moderada intensidad. El médico, el cardiólogo, el clínico usan poco estatinas de alta intensidad, que es lo que las guías recomiendan. Solamente un 16% de los pacientes está con estatinas de alta intensidad. Y acá, para no marearlos, pero vamos a ir acá a esta curva, a este gráfico de barras, perdón, que sería, digamos, los pacientes en prevención secundaria. Ellos compararon, justo había habido un cambio en las guías del 2016 al 2019, pero si nos miramos por las guías del 2019, que son las de CETEM, sí. Perdón, no, pero como usted lo dijo, puede ser que el uso de estatinas de baja intensidad, un uso tan importante, sea por una cuestión de costos. No creo que sea una cuestión de costos, porque realmente no hay tanta diferencia en costos, digamos, entre baja o alta intensidad. Sí lo hay, pero no es tanto. Sino que sí, es más una costumbre o una inercia a veces médica de, viste que siempre es un poquito de colesterol, te doy un poquito, es como que uno tiene temor a darle una estatina o cuando uno le receta 40, pero mi marido toma 10, ¿por qué yo tengo que tomar 40? Bueno, a veces tomarse el tiempo de poder explicar al paciente el porqué de las cosas, digamos, ¿no? Y está bárbaro, porque en lugar de 40 de simvastatina, uno le da 5 de Rosuva y parece que le dé menos. Sí. Para el paciente. Para el paciente, a veces para acá, para el paciente sí parece menos. Ese es un poquito de presión, un poquito de colesterol, un poquito, siempre minimizado. Bueno, y estos pacientes solamente el 16% logró llegar en prevención secundaria a las guías actuales de menos de 55. Valores muy similares a los que veíamos que la CONAREC había publicado. Y bueno, yéndonos un poquito más de lleno a lo que es la inflamación y este riesgo residual, la inflamación cada vez fue ganando más terreno en el área de las publicaciones, superando casi a las publicaciones de LDL, no sé si lo ven bien, pero bueno, esta barra más oscura, digamos, son las de LDL y la más clarita es la de inflamación. Y en lo que es los trials, la inflamación fue ganando también mayor terreno. No para aburrirnos, pero bueno, ya en la década del 80 se empezó a hablar de que las células espumosas tenían alguna identificación o estaban relacionadas con las placas ateroscleróticas. Esto se empezó a ver en autopsias. Después se empezó a ver que la aterosclerosis, digamos, las células T, las citoquinas, empezaban a tener cada vez mayor, relación con todo el proceso aterosclerótico, que la inflamación cerca de la década cerca del 2000 se la definió como que la aterosclerosis estaba definida como una enfermedad inflamatoria, o sea que cada vez teníamos más y más información. El papel que empezaba a jugar la proteína C reactiva, la interleuquina 6, los factores de necrosis tumoral, y la inflamación se la empezó a ver como un objetivo también terapéutico. Bueno, esto, como verán, es un lío, y la inflamación es así. Es sumamente compleja, donde hay una inmunidad innata, una inmunidad adaptativa, un montón de citoquinas dando vueltas, interleuquinas, factores de necrosis. Es muy, pero muy complejo.
No es un resumen, pero saber que tanto la inflamación como el colesterol tienen una vía a veces en común, que es la erosión y la ruptura de la placa, la formación y la inestabilidad de la placa aterosclerótica. O sea que hay un link muy importante tanto en la inflamación como en el proceso del colesterol LDL sobre todo. Como les dije anteriormente, el LDL, cuanto más bajo mejor. Hoy en día, digamos, insistimos mucho. Antes hablábamos solo cuanto más bajo mejor. Ahora agregamos, cuanto antes empecemos mejor, cuanto más bajo mejor, y cuanto por más tiempo mejor todavía. No debemos esperar a que el paciente termine la unidad coronaria. No debemos esperar a que ese colesterol LDL ya haga placa acá en la carótida. Ahí ya llegamos tarde, tenemos que haber empezado antes. Cuando está la placa, por supuesto, todos sabemos que tener placas en las carótidas ya implica mayor riesgo y que hay que darle estatina. Probablemente, si hubiéramos empezado antes en ese paciente que nos consulta con 160, 170, 180 de LDL, que es hipertenso, que tiene algún antecedente familiar, probablemente hubiéramos retrasado a veces esa cosa. No sabemos si hubiéramos evitado algún evento, pero seguramente hubiéramos retrasado. Entonces, el LDL no tiene una curva J que por más bajo empieza a subir su riesgo, sino que sabemos que por el momento baja y en algunos gráficos lo muestra hasta por debajo de esta curva también. En cambio, con la proteína C reactiva tiene una curva que asciende más o menos hasta 2,5, 3 y después se mantiene estable. O sea que no hay mayor riesgo de, si el paciente tiene 6, 7 de proteína C reactiva. Ya hay riesgo por encima de 2,5 y ahí se mantiene. Estas son unas guías que se publicaron en la revista argentina de cardiología, es un consenso de enfermedades crónicas que está interesante para sacar algunos datos, sobre todo por la parte clínica de enfermedades inflamatorias. Bueno, este es un gráfico con mucha información, pero vamos a tratar de hablar de estos 3 estudios que fueron por ahí los 3 más grandes que hubo con inflamación. No los quiero aburrir mucho con esto, solamente para que sepan. En el 2017, Paul Richter, que probablemente sea, digamos, uno de los médicos que más habló de inflamación y sigue hablando de inflamación, es un cardiólogo, publicó los datos del estudio CANTOS. El estudio CANTOS se publicó en New England, como dije, en el 2017. Utilizaron un anticuerpo monoclonal que actuaba directamente sobre la interleuquina 1B. Eran todos pacientes con posinfarto, o sea que en prevención secundaria, un número bastante interesante, cerca de 10.000 pacientes, multicéntrico. Probaron diferentes dosis de canakinumab. Después algunas se sacaron, porque vieron que la de 50 miligramos casi no había demasiado efecto, y buscaron en el endpoint primario lo que nosotros llamamos el MACE, que es muerte cardiovascular, stroke, infarto. Lo sorprendente, mirando acá en los gráficos de la derecha, es que el canakinumab no mostró diferencias en el perfil lipídico. No hubo ninguna modificación en el perfil de lípidos, pero sí una gran reducción en los niveles de proteína C reactiva. Todos estos pacientes tenían PCR por encima de 2.5. Y cada una de estas líneas son las diferentes dosis, pero si nos vamos a la de 300, que es la que después mayor beneficio demostró, realmente se produjo una reducción muy importante en los niveles de proteína C reactiva, a pesar de que no había diferencias acá. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque siempre veíamos que al bajar el LDL bajábamos el riesgo, y acá vimos que las curvas se empezaron a separar rápidamente y el beneficio fue mayor en la rama que venía recibiendo canakinumab. Lamentablemente esta droga no pudo salir al mercado porque hubo una gran incidencia de infecciones y sobre todo de sepsis y muerte en los pacientes, así que tuvo que sacarse. Pero fue la puerta para seguir investigando la vía de la inflamación y evaluar otras drogas que tengan mecanismos similares o que actúen acá. Pero, como vuelvo a insistir, esto fue un dato muy importante, que no modificamos nada del perfil lipídico y sí logramos reducción de eventos cardiovasculares. Bueno, rápidamente, el estudio que le siguió fue en 2 años posteriores, que fue el Colcott, que acá lo que se empezó a usar fue colchicina, una droga que
económica, ya sabemos los resultados en gota, en pericarditis, un buen antiinflamatorio. Pacientes también con infarto muy reciente, o sea que en prevención secundaria, dosis muy baja, 0,5 miligramos, los mismos endpoints, muertes, infarto, revascularización. La colchicina mostró una gran reducción de eventos rápidamente. Antes del mes ya las curvas se empiezan a separar comparado con placebo. El anterior habíamos dicho que era posinfarto inmediato, acá se lo hizo ya después en pacientes que ya venían crónicamente, que ya habían tenido su infarto y ya venían tratados crónicamente. Buscaron la misma dosis, similar cantidad de pacientes. El anterior era un grupo francés, este es otro grupo que también trabajó como investigadores, que es el Loboco 2, y lograron una reducción de eventos en la rama tratamiento. Estos son los gráficos, son los cardiólogos, les gusta mucho ver esto, pero solamente ver cómo se separan rápidamente las curvas, creo que eso es lo que hay que llevarse. El beneficio de la colchicina, buena tolerancia, solamente el efecto habitual gastrointestinal que puede tener el paciente. Pero bueno, es una droga que, a pesar de todos estos resultados y que la Sociedad Europea de Cardiología la agregó dentro de sus guías, o sea que realmente el impacto que tuvo fue muy importante. Sobre todo, ellos indican la utilización de bajas dosis de colchicina, 0,5, que fueron las que mostraron los estudios, en aquellos pacientes en prevención secundaria, sobre todo que vuelven a tener otro evento o que no tienen bien controlados los factores de riesgo. Estos tienen un nivel de evidencia A, o sea que son estudios, randomizados, no son estudios observacionales ni ninguna cosa. Y 2B que, están avalados para poder utilizarse. Recientemente, seguro habrán escuchado, la FDA también la avaló para utilizar. Bueno, estos son datos de Júpiter, un estudio anterior sobre todo, pero que evaluó inflamación, proteína C reactiva, pero ¿qué pasaba cuando se utilizaba la rosuvastatina? Estos fueron pacientes ya en prevención primaria, nunca habían tenido un evento cardiovascular. Fueron pacientes bastante difíciles de reclutar. Yo en ese momento estaba trabajando en la Fundación Favaloro y participamos del trabajo, y la verdad que nos costó un montón conseguir pacientes, porque tenían que no haber tenido ningún evento, su LDL basal tenía que ser menos de 130, y en la consulta o cuando en el análisis de sangre tenía que tener una proteína C reactiva alta. Era complejo, era un paciente que costaba mucho reclutarlo. Estos recibieron rosuvastatina 20 o placebo, y lo que se vio que se logró una reducción de eventos en la rama rosuvastatina de casi un 44%, que es muchísimo en prevención primaria. Es mucho, con un número necesario a tratar muy considerable, que es de 25 pacientes para bajar un evento. Siguiendo con el tema de inflamación, estudio muy reciente publicado acá hace unos meses en el American College, en el Congreso de marzo, en el New England 2023, con el ácido bempedóico, lo que habíamos visto anteriormente, que medio de casualidad vieron que estos pacientes con proteína C reactiva, los valores también bajaban. Este era un estudio, que no buscaba efectividad, sino que solamente buscar reducción de niveles de colesterol, pero después se verá el seguimiento a ver si esta proteína C reactiva también, este descenso con esta droga mejoraba. Drogas que se probaron que no tuvieron resultados positivos fue el metotrexate, que se pensó realmente, por el mecanismo de acción, podía ser una muy buena alternativa como antiinflamatorio, utilizado, seguramente ustedes sabrán mejor que yo, en artritis reumatoidea o en otro tipo de inflamaciones crónicas. No hubo ningún beneficio, comparado con la rama placebo. Lo mismo también hubo estudios que con los inhibidores PCSK9 no hubo ninguna diferencia. Bueno, estos son un poco, los estudios que fui nombrando hasta hace poco con las diferentes drogas. No vamos a entrar mucho en detalle. Y para saber que hay un montón de otros estudios en marcha con todo lo que es inflamación. El que más está avanzado es el ZEUS, que... ¿Yo toqué algo? Salió la presentación. Sí. Bueno, el ZEUS es un estudio que está atrás el laboratorio Novo.
Sí. Eso pasó ayer. Eso pasó ayer. Sí, pero no se ve. Claro, ese es el problema. Pero acá también se me borró, ¿eh? ¿Sí? Ahí volvió. Tuvimos un pequeño problema, pero... Bueno, avanzando para no... El Zeus es un estudio que está en fase 3, que varios centros acá de Argentina están participando. Es una droga que actúa sobre la interleuquina 6, que se cree que por ese mecanismo, digamos, hay un gran beneficio a nivel de lo que es la inflamación. Me leí el nombre de la droga, tiene un nombre bastante Sirtepulmab, tiene un nombre bastante complejo. Son pacientes de muy alto riesgo en prevención secundaria con insuficiencia renal crónica, y lo que está buscando es beneficio, digamos, a nivel de endpoints duros. Bueno, estos son pacientes en prevención secundaria, insuficiencia renal crónica e inflamación, o sea que tenían proteína C reactiva. Esta es la droga, con este nombre complicado, Siltequimab. Están buscando cerca de 6.000 pacientes, todos en prevención secundaria, y buscar eventos cardiovasculares mayores, reducción de eventos, y evitar, digamos, la progresión de la insuficiencia renal. Así que bueno, terminando un poquito esta primera parte de lo que es inflamación, saber que es un proceso, como vimos, que es sumamente complejo, que su rol causal en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular está demostrado hasta el momento, por tanto, por la interleuquina 1 como la 6, que la colchicina es el único medicamento antiinflamatorio, con poder antiinflamatorio, que fue aprobado para la prevención secundaria de enfermedad cardiovascular, tanto por Europa como Estados Unidos, por la FDA, y que el futuro de la inflamación creemos que debería estar dirigido a terapias antiinflamatorias más eficaces, seguras y a la espera de toda esa cantidad que vimos de estudios que están en marcha. Así bueno, esta es un poquito la primera parte. Si están cansados, aburridos, podemos parar acá, y si no, podemos seguir un poquito con lipoproteína A, como para tener un pantallazo, eso como quieran, o si quieren hacer alguna pregunta. ¿Ustedes utilizan la colchicina? ¿Cardiólogos la están usando? Sí, estamos empezando a usarla, digamos, como tratamiento en aquellos pacientes que salen de unidad coronaria. Realmente es una dosis que es baja, que es de 0,5 miligramos. Se tolera bien, a veces el tema del gastrointestinal puede ser un efecto adverso, pero sí, se está empezando a usar cada vez más. ¿Y el ácido benzedónico en los pacientes que no toleran las estatinas? Todavía no, porque acá en Argentina no está. Ah, En Estados Unidos sí, ellos lo están empezando a usar, es una alternativa, sobre todo, digamos, para los intolerantes. ¿Con biológicos tenés alguna o ya alguna experiencia? Sí, con inhibidor PCSK9 he querido tener más, pero he tenido la dificultad y la traba, digamos, de la autorización Es muy difícil. Muy difícil. Es un precio... Sí, el precio es caro, las prepagas no la aceptan, el paciente viene con papeles, cansa al paciente, cansa al médico. Lo logré en un solo paciente, un chico de 30 años con una hipercolesterolemia familiar que se infartó a los 25 años, con dosis máxima de rosuvastatina 40 de cetimib, el LDL está por encima de 110, y bueno, en él sí lo logramos. Es un caso especial. Sí. Pero era un paciente que era de OSDE, se lo autorizaron después de varias vueltas, y al año no le renovaron la autorización. ¿Con el 100%? Con el 100% lo había logrado. No logró la autorización, pedían nuevamente que es una patología crónica, digamos, esto no va a cambiarle a él, pero bueno, son esas cosas que... Y con inclisiran, que es el otro medicamento que se da 2 veces por año, recién acá en Argentina está empezando a salir, hay varios trabajos estudios en marcha que están participando varios lugares acá en Argentina, y de a poquito se está haciendo la experiencia. Bueno.
como ustedes prefieren, si quieren ¿Qué saber. hacemos? Seguimos. Tiene un poquito de LPA, pero vamos un poco más rápido, conceptos y para no... Bueno, la lipoproteína A es la dislipemia más frecuente. 1 de cada 5 pacientes la tiene alta. Si nos medimos acá, los que estamos acá, probablemente a más de uno nos va a dar elevada. Está genéticamente determinada, es como el color de los ojos, no tenemos forma de cambiarlo. Y una vez que encontramos a alguien, es importante estudiar al resto del grupo familiar porque al ser algo genético va a estar presente. Tiene una incidencia muy alta y sabemos hoy en día que es un factor de riesgo independiente y causal para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, estenosis aórtica y ACV. Si a alguno le interesa un poco más sobre este tema, esta fue una publicación que en la revista Aterosclerosis de mayo del 2022, que toda la revista se dedicó a lo que es lipoproteína A desde sus comienzos en adelante. Esto es un poco, en el 63 arrancó y yendo ya al final de la curva es donde están los últimos trabajos que seguramente en el 2025 tendremos resultados. La lipoproteína A no se modifica ni con la dieta ni con el ejercicio. Las estatinas tampoco la modifican. Hay algunos estudios hasta que hablan que un poco la eleva, que esa elevación es insignificativa y no tiene ningún riesgo. Pero sabemos que es importante saber si el paciente la tiene alta o no por el riesgo que implica tenerla. Entonces, reestratificamos el riesgo del paciente. Un paciente que la tiene alta pasa a ser un paciente a veces de mayor riesgo cardiovascular y hay que ser un poco más agresivos y tener todo el resto de los factores de riesgo alrededor controlados, que no fume, que tenga su LDL controlado, que no esté su glucemia alterada, que haga actividad física, etcétera, etcétera. En su configuración, como verán, esta es el LDL con la ApoB, es casi idéntica, o sea que es un LDL, esto es igual a esto, lo único que lo diferencia es esta cadena que se llama ApoA, que acá dentro de esto se llama Kinkels, es donde está, digamos, la diferencia de esta, y esto se encuentra unido por un puente de sulfuro. Esta ApoA es lo que la diferencia y lo hace más aterogénica. Un poco lo que hablamos recién, los lugares donde produce, digamos, su riesgo, digamos, genéticamente determinada, sumamente frecuente, proaterogénica, proinflamatoria y protrombótica. Y hay dos formas de medirla. Hoy en día se está tratando de consensuar, porque van a ver que hay laboratorios que lo forman en miligramos por decilitro, otros en nanomol por litro, que todo venga en nanomol por litro, que lo que se mida sea la partícula y no la masa. Los valores de corte a veces pueden variar, depende de cada laboratorio, pero más o menos por encima de 100 nanomol por litro ya estamos hablando de una lipoproteína A alta. Si viene informada por masa, el miligramo por decilitro, ya más de 50, ahí estamos hablando de... Dato del estudio Copenhague, que en Copenhague lo que se hace es, toda la información es digamos, del Estado y todo se vuelca. La mayoría de los pacientes, ¿cómo se llama? Los valores estaban por debajo de 50 y cuando estaba por encima de 50 ya hay mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Esto es en miligramos o por encima de 100 en nanomol por litro. Este es un documento que publicamos el año pasado de la Sociedad Argentina de Lípidos, que también se puede bajar de la página de la Sociedad Argentina de Lípidos. Está bastante esquematizado qué es la lipoproteína, a quién pedírsela, que hoy en día se aconseja que todos deberíamos tener al menos medido una vez en la vida la lipoproteína A. Con una medición en la vida es suficiente, no es necesario repetirla. Hay casos muy, pero muy particulares en los cuales por ahí se puede llegar a repetir, digamos, la lipoproteína A. Esta es información que tenemos hoy. Como es algo que está sumamente, digamos, en continua revisión, a veces esto puede ir cambiando, pero hoy, una vez en la vida es suficiente. Si el paciente la tiene normal, es más que difícil que le suba la lipoproteína A después. Si el paciente la tiene alta, hasta el momento no le va a bajar en otro, a menos que tenga un hipotiroidismo sumamente descontrolado y que justo lo tomemos en ese momento. A veces en la insuficiencia renal crónica puede haber una disminución y en la menopausia también puede a veces aumentar los valores de lipoproteína A, solamente en esas circunstancias. Estas son las drogas que hoy en día están siendo estudiadas. La que más está avanzada es el pelacarsen,
también pertenece a este grupo nuevo de drogas que son los oligonucleótidos antisentidos que actúan sobre el ARN directamente. Entonces, actúan sobre el ARN mensajero inhibiendo la síntesis de lipoproteína A. Grupo nuevo de drogas que cada vez estamos viendo más y cada vez hay más información. Sabemos que a medida que la lipoproteína A va aumentando, tenemos mayor riesgo de desarrollar estenosis aórtica, insuficiencia cardíaca, infarto, enfermedad cardiovascular. Para que vean este grupo nuevo de fármacos que actúan sobre el ARN, hasta el momento, cuando yo hice la revisión, había cerca de 14 drogas. La mayoría de esas son para enfermedades raras. Acá podemos ver este que es el que se había comentado para el colesterol familiar, el inclisiran, que se da 2 veces por año, y por algún lado está ahí otro más que está para hipercolesterolemia familiar. Acá es el Lipomarcel. La terapia hipolipemiante ha ido avanzando, seguimos teniendo las estatinas, el ezetimibe, todo lo que sea vía oral en comprimidos. Tenemos ya los anticuerpos monoclonales que se dan mensualmente o quincenalmente. Tenemos ya las drogas que actúan sobre el ARN, los oligonucleótidos antisentidos o los de pequeña interferencia, de cadena simple o de doble cadena. Se dan mensualmente o 2 veces por año. Y probablemente lo que vendrá en algún momento, la vacunación, que será 1 vez al año, o la edición génica, que será de por vida, o veremos qué pasa. Siempre, como les dije al principio, el objetivo primario es el LDL, después viene el resto, y tener en cuenta siempre la lipoproteína A, que con medirla una sola vez es más que suficiente. Bueno, no los voy a marear mucho, estos son estos 2 medicamentos que hablábamos recién, las diferentes drogas. Y 2 palabras acerca de qué es lo que está actualmente en marcha para tratamiento de la lipoproteína A. Lo que está más avanzado es el penacarcel, que es el único que hasta el momento está en fase 3, cerca de 8.000 pacientes, todos con lipoproteína aumentada y en prevención secundaria. Van a evaluar MACE, como dijimos, infarto, muerte cardiovascular, ACV. Y probablemente los resultados de este estudio los tengamos para el 2025. O sea que muchos pacientes, digamos, o médicos también preguntan, ¿para qué medimos la lipoproteína que no tenemos con qué tratarla? Sí, hasta el momento no tenemos con qué tratarla, pero sabemos que el riesgo del paciente va a aumentar si tenemos este dato. Y cuando lo tengamos, veremos a ver si tratar a estos pacientes. Esta droga ya ha demostrado que baja la lipoproteína A cerca de un 80-90% del valor basal. Lo que están evaluando ahora es que si esa reducción realmente se traduce en eventos, que es lo que uno quiere saber. Generalmente en prevención seguro por debajo de 100. Cuanto más cerca de 70 mejor todavía. Así que bueno, las nuevas terapias dirigidas al ARN son lo que ya está y lo que vamos a seguir teniendo y esperando resultados. Son drogas que hasta el momento, por seguridad y eficacia, lo han demostrado. Nos queda guardar los resultados de eventos cardiovasculares, que eso vendrá en breve. Así que bueno, muchas gracias. Espero no haber aburrido con tanto